Hola de nuevo, bienvenidos a Concienciarte. Hoy os hablaremos de las curiosidades arquitectónicas y artísticas asociadas al biomimetismo que vienen de la mano del gran diseñador Gaudí. Si hacemos una primera búsqueda en cualquier portal de Internet sobre la biomimética, todos los resultados apuntan a lo mismo: tecnología contemporánea, arquitectura moderna y nuevas técnicas de diseño. Pero uno de los grandes referentes de la arquitectura modernista catalana ya hablaba de biomimética e inspiración natural durante los siglos XIX y XX, con tiestos de flores, rodeado de viñas y olivares, animado por el cloquear de las gallinas, el canto de los pájaros y el de los insectos, y con las montañas de Prades al fondo, capté las más puras y placenteras imágenes de la naturaleza, que siempre es mi maestra, decía Gaudí. Por lo que nos encontramos con el primer biomimético modernista del siglo XX, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852, hijo del industrial calderero Francesc Gaudí Serra y Antònia Cornet Bertran. Era el menor de 5 hermanos, de los que solo 3 llegaron a edad adulta: Rosa, Francesc y Antoni. Los orígenes familiares de Gaudí se remontan al sur de Francia, en Auvernia, desde donde uno de sus antepasados, Joan Gaudí, vendedor ambulante, pasó a Cataluña en el siglo XVII, por lo que se cree que el apellido en su origen podría ser Gaudí o Gaudín. Se desconoce el lugar exacto del nacimiento de Gaudí, ya que no se conserva ningún documento que lo especifique, existiendo una controversia entre Reus y Riudoms, dos municipios vecinos y colindantes de la comarca del Bajo Campo, sobre la localidad natal del arquitecto. Aún así, en la mayoría de documentos de Gaudí, tanto de su época de estudiante como en los de su época profesional, figura como nacido en Reus. Sin embargo, el propio Gaudí manifestó en diversas ocasiones que era de Riudoms, lugar de origen de su familia paterna. Lo que sí es seguro es que fue bautizado en la iglesia prioral de San Pedro de Reus el día después de su nacimiento. El nombre que consta en su partida de bautismo es Anton Plàcid Guillem, y fuese como fuese, Gaudí sintió un gran aprecio por su tierra natal, lo que evidenciaba en su gran mediterraneísmo, hecho que influyó notablemente en su arquitectura. Gaudí decía que los pueblos mediterráneos tienen un sentido innato del arte y el diseño, que son creativos y originales, mientras que los pueblos nórdicos son más técnicos y repetitivos. Según una de sus oratorias, Gaudí afirmaba que nosotros poseemos la imagen. La fantasía viene de los fantasmas. La fantasía es de la gente del norte y nosotros somos los concretos. La estancia en su tierra natal le sirvió asimismo para conocer y estudiar profundamente la naturaleza, sobre todo durante sus estancias veraniegas en el Mas de la Calderera, la casa de los Gaudí en Riudoms. Le gustaba tanto el contacto con la naturaleza que se hizo miembro del Centro Excursionista de Cataluña, 1879, entidad con la que realizó numerosos viajes por toda Cataluña y el sur de Francia. También practicó durante un tiempo la equitación, y hasta su vejez caminaba unos 10 kilómetros diarios. El ambiente familiar quizás fue uno de los catalizadores de la creatividad de Gaudí. Más de 5 generaciones en su familia trabajaron en la manufactura de productos de cobre, incluyendo a su padre y a sus 2 abuelos. Fabricaban principalmente toneles gigantes para la destilación del alcohol de la uva, en Tarragona. El mismo Gaudí admite que los aspectos espaciales de estas grandes figuras de láminas de cobre forjado tuvieron una influencia en él, haciendo que desde pequeño tuviera una noción de los objetos como tridimensionales y no representados sobre un plano geométricamente. Esta percepción de las figuras como objetos maleables y casi esculturales, lo llevaron a desarrollar su estilo tan característico en el futuro. Realizó sus primeros estudios en el parvulario del maestro Francesc Berenguer, padre del que sería uno de sus principales colaboradores, y luego pasó a los Escolapios de Reus. Destacó en dibujo, colaborando con el semanario El Arlequín, y también trabajó durante un tiempo como aprendiz en la fábrica textil Vapor Nou de Reus. En 1868 se trasladó a Barcelona para cursar enseñanza media en el convento del Carmen de la ciudad condal. En su adolescencia estuvo cercano al socialismo utópico, realizando junto con 2 compañeros de estudios un proyecto de restauración para el monasterio de Poblet que lo convertiría en un falansterio utópico social. Entre 1875 y 1878 realizó el servicio militar en el arma de infantería en Barcelona, siendo destinado a administración militar. Pasó la mayor parte del tiempo rebajado de servicio a causa de su salud, por lo que pudo continuar con los estudios.
Gracias a ello no tuvo que entrar en combate, pues coincidió en esas fechas con la Tercera Guerra Carlista. Cursó arquitectura en la Escuela de la Lonja y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó en 1878. Junto a las asignaturas de arquitectura asistió a clases de francés y cursó algunas asignaturas de historia, economía, filosofía y estética. Su expediente académico fue regular, con algún que otro suspenso ya que Gaudí se preocupaba más de sus propios intereses que de las asignaturas oficiales. De hecho, Elías Royent, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, dijo en el momento de otorgarle el título: «Hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá». Para pagarse la carrera, Gaudí trabajó como delineante para diversos arquitectos y constructores, como Leandre Serrallach, Joan Martorell, Emilio Sala Cortés, Francisco de Paula del Villar y Lozano y Josep Fontserè. Quizá por eso, al recibir el título, Gaudí, con su irónico sentido del humor, comentó a su amigo el escultor Llorenç Matamala: «Llorenç, dicen que ya soy arquitecto». Otra de las rarezas y curiosidades de Gaudí es que era de naturaleza enfermiza, y padeció reumatismo desde niño, lo que le transmitió un carácter un tanto retraído y reservado. Quizá por eso, de mayor se convirtió en vegetariano y en partidario de las teorías higienistas del Dr. Kneip. Debido a estas creencias y por motivos religiosos, en ocasiones se entregaba a severos ayunos, tanto que en ocasiones ponía en peligro su propia vida, como en 1894, año en que cayó gravemente enfermo a causa de un prolongado ayuno. Sin embargo, consiguió recuperar su salud, algo que no fue posible para su madre y su hermano, los cuales murieron a los 57 y 25 años respectivamente. En cuanto a su madurez y labor profesional, Gaudí empezó con sus primeros proyectos en las farolas para la Plaza Real, seguido del proyecto irrealizado de Quioscos Girosi y la Cooperativa Obrera Mataronense. Con su primer encargo importante, la Casa Vicens, Gaudí empieza a adquirir renombre, y recibe encargos cada vez de mayor envergadura. En la Exposición Universal de París de 1878, Gaudí expuso una vitrina realizada para la guantería Comella. El diseño modernista, a la vez funcional y estético de dicha obra, impresionó al industrial catalán Eusebi Güell que, a su regreso, contactó con el arquitecto para encomendarle varios proyectos que tenía en mente. Comenzó así una larga amistad y un fructífero mecenazgo que dio origen a algunas de las más destacadas obras de Gaudí: las bodegas Güell, los pabellones Güell, el Palacio Güell, el Parque Güell y la capilla de la colonia Güell. Asimismo, se relacionó con el marqués de Comillas, suegro del conde Güell, para el que realizó el Capricho de Comillas. En 1883 aceptó hacerse cargo de continuar las recién iniciadas obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Gaudí modificó totalmente el proyecto inicial, convirtiéndola en su obra cumbre, conocida y admirada en todo el mundo. A partir de 1915 se dedicó casi por completo a este proyecto, hasta que murió. Gaudí comenzaba a recibir cada vez más encargos, por lo que, al trabajar en varias obras a la vez, tuvo que rodearse de un amplio equipo de profesionales de todos los campos relacionados con la construcción. En su estudio se formarían numerosos arquitectos que con el tiempo alcanzarían un puesto de renombre en el sector, como Josep Maria Jujol, Juan Rubió, César Martinell, Francesc Folguera y Josep Francesc Rafols. Uno de los acontecimientos de la época para la capital catalana, y que sirvió de punto de partida para el modernismo, fue la Exposición Universal de 1888, donde los principales arquitectos del momento expondrían sus mejores obras. Gaudí participó con el edificio de la Compañía Transatlántica y recibió un encargo para reestructurar el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, que finalmente no se llevó a cabo. En los primeros años recibió dos encargos fuera de Cataluña, el del Palacio Episcopal de Astorga y el de la Casa Botines en León. Así, la fama y el prestigio del arquitecto reusense se iba extendiendo por toda España. En 1891 viajó a Málaga y Tánger para examinar el terreno de un proyecto para unas misiones católicas franciscanas, que le había encargado el segundo marqués de Comillas, aunque el proyecto no se efectuó, pero las torres proyectadas para las misiones le sirvieron a Gaudí como modelo para las torres de la Sagrada Familia. En 1899 se hizo socio del Círculo Artístico de San Lucas, sociedad artística de corte católico fundada en 1893 por el obispo José Torras y Valles y los hermanos Josep y Joan Llimona.
También se afilió a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entidad catalanista igualmente de signo católico. Se evidencia así el carácter conservador y religioso de su pensamiento político, vinculado a la defensa de la identidad cultural del pueblo catalán. Pese a la aparente contradicción entre los ideales utópicos de su juventud y su posterior adscripción a posiciones más conservadoras, la evolución puede resultar natural si tenemos en cuenta la profunda espiritualidad del arquitecto. En palabras de César Martinell, sustituyó la filantropía laicista por la caridad cristiana. El principio de siglo encontró a Gaudí embarcado en numerosos proyectos, en los que se evidenciaba el cambio de su estilo, cada vez más personal e inspirado en la naturaleza. En 1900 recibió el premio al mejor edificio del año por la Casa Calvet, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona. Durante la primera década del siglo se ocupa de proyectos como la Casa Figueras, más conocida como Bellesguard, el Parque Güell y la restauración de la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, para la que realizó varios viajes a la isla. Entre 1904 y 1910 construye la Casa Batlló y la Casa Mila, dos de sus obras más emblemáticas, por lo que la fama de Gaudí iba en aumento, provocando por ejemplo que en 1902 el pintor Joan Llimona escogiese la fisonomía de Gaudí para representar a San Felipe Neri en las pinturas del crucero de la iglesia de San Felipe Neri de Barcelona. Ese año funda con Joan Santaló, hijo de su amigo el doctor Pere Santaló, una sociedad dedicada al forjado de hierro, que fracasó. Desde su traslado a Barcelona, Gaudí había cambiado a menudo de domicilio. En su época de estudiante vivió de pensión, generalmente en la zona del barrio gótico. Al iniciar su carrera, pasó a diversos pisos de alquiler en la zona del Ensanche. Por fin, en 1906 se instaló en una casa de propiedad, en el Parque Güell, construida por su ayudante Francisco Berenguer como casa de muestra de la urbanización. Actualmente es la Casa Museo Gaudí. Aquí vivió con su padre fallecido y con su sobrina, Rosa Egea Gaudí. Vivió en esta casa hasta 1925, pocos meses antes de su muerte, ya que residió este último tiempo en el taller de la Sagrada Familia. El 7 de junio de 1926 Gaudí se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri, que visitaba a diario para rezar y entrevistarse con su confesor, Mossèn Agustí Mas i Folch. Pero al pasar por la Gran Vía de las Cortes catalanas, entre las calles Gerona y Bailén, fue atropellado por un tranvía que lo dejó sin sentido. Siendo tomado por un mendigo, al ir indocumentado y a causa de su aspecto descuidado, con ropas gastadas y viejas, no fue socorrido de inmediato, hasta que un guardia civil paró un taxi que lo condujo al Hospital de la Santa Cruz. Al día siguiente lo reconoció el capellán de la Sagrada Familia, Mossèn Gil Parés, pero ya era tarde para hacer nada por él. Murió el día 10 de junio de 1926 a los 73 años de edad, en la plenitud de su carrera. Fue enterrado el 12 de junio, con presencia de grandes multitudes que quisieron darle el último adiós, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de la cripta de la Sagrada Familia. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras. Prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que debían hacer. Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso trencadís hecho con piezas de cerámica de desecho. Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como ciertas tendencias orientalizantes, Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto Reusens fue más allá del modernismo ortodoxo, creando un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide.
La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus 4 grandes pasiones en la vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. Las obras de Gaudí han alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es admirado tanto por profesionales como por el público en general. La Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 1984 y 2005, 7 de sus obras pasaron a ser consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gaudí no dejó prácticamente escritos, aparte de informes técnicos de sus obras requeridos por instancias oficiales, algunas cartas a amigos y algún artículo periodístico. Se conservan algunas frases suyas recogidas por algunos de sus ayudantes y discípulos, principalmente Josep Francesc Rafols, Joan Bergós, César Martinell e Isidre Puig i Boada. El único escrito dejado por Gaudí es el conocido como Manuscrito de Reus, 1873 a 1878, una especie de diario de estudiante donde recogía diversas impresiones sobre arquitectura y decoración, exponiendo sus ideas al respecto. Destacan los análisis que hizo sobre el templo cristiano y la casa solariega, así como un texto sobre ornamentación y una memoria para una mesa-escritorio. La belleza es el resplandor de la verdad, y como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Antoni Gaudí. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la vida y obra de Antoni Gaudí, un genio que transformó la arquitectura en arte y que sigue inspirando a generaciones con su creatividad sin límites. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre grandes figuras del arte y la arquitectura. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo.